Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom, les habla el rabino Mijael Ávila. Y en este Shabbat vamos a leer una perashá que se titula Vayislach, que significa y mandó. Vamos al libro de Bereshit, Génesis capítulo 32, 4. Génesis 32, 4, por favor. Vayislach. Y hoy es el día 18 del mes de Kislev del año 5764. 13 de diciembre del año 2003, y corresponde esta porción semanal del capítulo 32 del libro de Génesis, verso 4, al Génesis capítulo 36, verso 43. Y comienza esta lectura semanal diciendo así: y envió Jacob mensajeros delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Vayislach Jacob Melahim, Elefanab, Elesab, Ahib, Arsa, Seir, Sea, Edom. Y en esta porción semanal, que significa y mandó, precisamente es Jacob es como envía mensajeros para el encuentro que en muy poco tiempo él tendría con su hermano, llamado al español como Esaú, en el hebreo Esab. Y este encuentro de dos hermanos sería muy enriquecedor, y es muy interesante estudiar los detalles que envuelven esta narración, porque narra precisamente la historia de dos hermanos que, a pesar de tener los mismos padres, un mismo destino, un mismo hogar, por otro lado ellos tenían una problemática que resolver, rencillas que ellos deberían de limar, asperezas que ellos tendrían que disipar, para efecto de que el Eterno pudiera usarlos a ambos. Y en este encuentro que van a tener los dos hermanos, tanto Jacob como Esab, vamos a centrarnos en una enseñanza o en una reflexión relacionada con la oración. Vamos a comenzar con la enseñanza de este Shabbat, y vamos a comenzar precisamente recordando que precisamente estos dos varones, Jacob y Esab, ellos eran dos hijos del Eterno. Uno era Yitzhak. La esposa de Yitzhak, ¿se acuerdan ustedes cómo se llamaba? Ribka. Sus abuelos, por supuesto, serían Abraham y Sara. Y a partir de esta unión entre Jacob y Ribka, vendrían ellos a tener, de Yitzhak y Ribka, tendrían a esos dos hijos, Jacob y Esab. Ahora bien, el nacimiento de esos dos hijos vendría a ser bastante traumático, sobre todo, no nada más para la madre, sino también para los hijos. Vamos a ver Génesis capítulo 25-22, Bereshit 25-22, y vamos a remontarnos cómo es que la Biblia nos narra la vida de estos dos varones, aún estando dentro del vientre de su madre. Y vean el verso 22, lo que dice de Génesis 25. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar ¿a quién? Al Eterno. En este caso, la madre de ellos, ella sentía cómo es que desde su mismo vientre, estos dos varones estaban luchando dentro de su vientre. Ahora, ella se aflige y de alguna manera le pregunta a Hashem cuál era la causa. Vamos a leer ahí en el verso 23, y dice la Escritura: y le respondió el Eterno: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, desde el vientre de su madre, estos dos varones iban a estar en disputa por causa de que ambos iban a representar, cada uno de ellos, a un pueblo. Ahora, no nada más como hijos de los mismos padres iban a representar cada uno de ellos a un diferente pueblo, sino además su apariencia física sería diferente. Vamos a ver el verso 24. Ahí mismo, de Bereshit 25. Y dice la Escritura: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, ¿cómo? Rubio, y era todo velludo como una pelliza.
y llamaron su nombre Esab. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ahora entonces, uno era rubio, el otro no lo sería. Uno era velludo y el otro sería lampiño. No nada más eso, sino que además su carácter sería diferente. Vean el verso 27. Dice la escritura, y crecieron los niños, y Esab fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era un hombre quieto, que habitaba, ¿en dónde? En las tiendas. En mi caso, nosotros que tenemos dos varones, curiosamente, o mejor dicho, es natural que ambos sean diferentes. El más pequeño siempre observaba a su hermano y siempre decía, yo quiero ser como mi hermano, cuando estaba más chiquitito. Y yo siempre quería probarlo y le decía, Josías, ¿tú quieres ser como tu hermano? Y él decía, sí. Cuando tú estés de la edad de tu hermano, ¿vas a jugar fútbol? Y él siempre decía, no. Y yo me intrigaba porque a final de cuentas él quería ser igual que su hermano, sin embargo, el fútbol no era algo que a él le gustara. Entonces aquí vemos a dos hermanos, uno valiente, diestro en la casa, le gustaba estar fuera del hogar, y el otro era un hombre que estaba siempre quieto, no le gustaba salir y trepar en los árboles, no le gustaba estar persiguiendo animales, sino era un hombre, como dice la escritura, que habitaba en tiendas. Ahora, no nada más su nacimiento traumático, que además ellos eran físicamente diferentes y que además tenían caracteres diferentes, sino que además iban a cargar ellos con un error que hoy en día aún es común entre los padres. ¿Cuál error? En que muchas veces uno de los padres tiene preferencia sobre alguno de los hijos. Ven el verso 28, por favor. Y dice la escritura, y amó Yitzhak a Esaú porque comía de su casa. ¿Y qué dice la escritura? Mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, estos dos padres estaban cometiendo un gravísimo error. ¿Cuál era ese error? Uno de ellos iba a tener de su preferido a un hijo y el otro padre al otro hijo. Y eso, por supuesto, vendría de alguna u otra manera a marcar su vida. Y este craso error, este gran error que ellos han cometido, es algo de lo cual nosotros como hijos del Eterno debemos de evitar caer en ese mismo error. Nosotros como padres verdaderamente podemos amar a nuestros hijos por igual, aunque cuando ya se vuelven grandes, cada uno de ellos se distingue por algo en especial. Y hay una frase que utiliza mi mamá, y ella dice, y es una frase antigua, y ella dice, los maridos y los hijos por sus hechos son queridos. Y sin duda alguna, en la medida que los hijos vengan ya a ser adolescentes, a ser jóvenes, los hechos de los hijos van a venir a marcar en buena medida la relación familiar. Sin embargo, entonces, en este caso de los dos hijos, Jacob y Esab, pues obviamente ellos tendrían muchas problemáticas debido a todas esas diferencias. Vamos ahora a Bereshit 25-29, porque ahora nos vamos a encontrar cómo es que va a ocurrir un evento cuando Esab va a venderle la primogenitura a su hermano Jacob. Y dice la Biblia en Bereshit 25-29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esab del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esab, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esab pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así dice la Torá, menospreció Esab su primogenitura. Miren, en este ejemplo nosotros alcanzamos a ver que verdaderamente ambos eran diferentes. Si se fijan, uno de ellos estaba al pie del guisado, el otro de ellos era más valiente, más temperamental, más arrojado.
Si pudiéramos utilizar una palabra para definir cómo era el carácter de Esaf, ¿saben cuál sería? Hoy en día el español sería la palabra visceral. ¿La han escuchado? En realidad una persona que es visceral es aquella que es dominada por sus sentimientos, por sus emociones. Y sin duda alguna Esaf llegaba de cazar, llegó hambriento y sin pensarlo dos veces dijo, sí, te vendo mi primogenitura a cambio de que sacie yo mi hambre. Y por otro lado vemos a otro hombre que pensaba mucho más las cosas, el caso de Jacob, se aprovechaba de las circunstancias, pero como en este caso lo estamos viendo, se servía aún de las cosas que no estaban del todo correctas, como en este caso, él se aprovechó de que Esaf tenía hambre y le pidió algo que nunca le debió de haber pedido. Ahora, lo que es definitivo es que hay una ley espiritual, y esa ley espiritual es todo lo que se siembra, se cosecha. Todo. Así que, si bien es cierto, en este caso Jacob se aprovechó de su hermano, eso es definitivo, pero por otro lado, eso que él sembró, tarde que temprano, lo cosechó. ¿Y cómo podría yo demostrarlo esto? Bueno, pues más adelante recuerdan ustedes cómo es que él va y trabaja con su tío llamado Labán. ¿Y se acuerdan ustedes cómo es que Labán se aprovechó de él y se burló de él una y otra vez? Entonces, es definitivo, en esta vida nadie sale sin culpa, es más bien dicho, con una consecuencia de su mismo proceder. De ahí que este varón, Jacob, tarde que temprano pagaría el hecho de aprovecharse de las circunstancias. En el Brit Hadashah, en lo que le han dado por llamar Nuevo Testamento, pero más correctamente sería el Pacto Renovado, nos encontramos en el libro de Hebreos 11:16, que dice la Biblia, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaf, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miren cómo le llama en el Brit Hadashah a Esaf, le llama profano. ¿Quién es aquel profano? Es aquel que va a tomar en poco las cosas sagradas. ¿Qué quiere decir esto? El error de Esaf fue haber vendido algo que era invendible. Él debió de haber tenido en estima su primogenitura y por causa de que él había menospreciado, la vendió al valor, o mejor dicho, a un valor inferior que un plato de comida. Eso es importante que lo entiendan. En una transacción comercial, si una persona va a comprar una agenda electrónica como esta, y dice, esta agenda electrónica vale, vamos a poner, X cantidad de pesos, cuando uno ve esa agenda electrónica, lo primero que piensa es, ¿el valor que yo voy a dar por ese dinero verdaderamente vale la pena intercambiarlo por ello? Si la agenda electrónica, la persona que lo va a comprar considera que vale más que su dinero, entonces la cambia. Pero ¿qué pasaría si en una transacción comercial dijera, no, yo creo que no vale más que mi dinero? Entonces la persona nunca cambiaría, nunca haría transacciones comerciales. ¿Por qué? Porque estaría estimando que su dinero vale más que una agenda electrónica. Entonces él intercambió el plato de comida por su primogenitura. ¿Qué quiere decir esto? Que para él valió mucho más un plato de comida que su primogenitura. Entonces, entendamos esto. ¿Por qué fue profano? Porque vendió algo que era verdaderamente valioso por algo que tenía un valor ínfimo. Él se pudo haber esperado, y tal vez si no había cosas para comer, se pudo haber esperado a que le cocinaran, pudo haber tomado unos huevitos, los pudo haber rostizado, más bien hecho estrellados los huevos, los hubiera revuelto, se los hubiera comido. Sin embargo, él visceralmente decidió. En Bereshit 27:41, porque en este capítulo de Génesis nos encontramos que una vez que en todo el capítulo se narra precisamente el hecho de cuando su padre Isaac va a bendecir al menor y le va a bendecir con esta bendición de primogenitura, en todo Bereshit 27. Y después de que se cristaliza ese juramento que había hecho en su momento Esaf, nos damos cuenta que él no cumple a cabalidad ese juramento, porque en el verso 41 de Bereshit 27, Génesis 27, dice lo siguiente: y aborreció Esaf a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido.
Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Se acuerdan ustedes en toda esta historia que nos narra el capítulo 27 de Bereshit? La Biblia habla cómo es que su madre, Rebeca, acomoda las circunstancias de tal manera para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esab. ¿Se acuerdan ustedes? Lo engañan a Esab y entonces es como Jacob recibe la primogenitura. Sin embargo, es interesante darnos cuenta que a pesar de que Esab ya había comprometido su boca, había jurado de que ese iba a ser el destino de ambos, esto es, que él, cuando llegara el momento en el que su padre iba a partir y los bendijera, la primogenitura se le iba a tener su hermano. Sin embargo, después de que sucede ese evento, vemos que él aborrece a su hermano, y no nada más eso, sino que además procura en su corazón asesinarlo. Por supuesto, su mamá, ¿se acuerdan ustedes? ¿A quién prefería Ribka? ¿A Esab o a Jacob? A Jacob. Y entonces lo que hace es que lo informa de esto que iba a suceder y le pide y acomoda nuevamente las circunstancias para que su hijo amado se fuera. A lo largo de Bereshit capítulo 28 al 31, todos esos capítulos, todos Perequim, la Biblia nos relata la partida de Jacob precisamente de la tierra de Canaán. Y vemos nosotros a lo largo de estos capítulos cómo es que Jacob tiene un encuentro con Hashem, y ahí su vida se va a ver tremendamente transformada, porque ese Dios, el cual seguramente su abuelo le había platicado, su padre le había platicado, ahora tenía un encuentro directo con él. No nada más eso, sino además estos capítulos narran precisamente el encuentro que tiene con Labán. Labán era el hermano de Ribka, esto es de su madre, esto es, Labán era su tío. Y estos capítulos igualmente van a narrar la unión de Rachel, esto es Jacob y Rachel, y juntamente también con, ¿se acuerdan ustedes? Que también se casaría con Lea, y posteriormente tomaría sus dos siervas, llamada una Bila y la otra Silpa, y todas ellas, estas mujeres, tendrían descendencia de Jacob. Ya en el capítulo 32 de Bereshit, que es precisamente el capítulo que aborda esta porción semanal, narra precisamente cuando, una vez que ya vivió todos aquellos eventos traumáticos y de burla de parte de su suegro, vemos ahora que ya Jacob está a punto de regresar a la tierra de Canaán, a la tierra de sus padres. Y en este momento va a tener una experiencia su vida que verdaderamente va a resultar trascendental, porque él había huido con el consabido conocimiento de que su hermano intentaba asesinarlo. Y ahora que vendría de vuelta, la pregunta es: ¿qué haría Esab? ¿Verdaderamente cumpliría los designios de su corazón? Estamos hablando de hermanos de sangre. ¿Están ustedes de acuerdo? Estamos hablando de hermanos de sangre. ¿Qué pasaría antes de llegar él a Canaán? Dice la escritura en el verso 4 de Bereshit 32, que es justamente donde comienza esta porción semanal, y dice así: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esab, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Hasta este momento lo que estaba sucediendo con este varón es que él se tenía que anticipar y congraciarse con su hermano. Se iba a congraciar con su hermano diciéndole: mira, del lugar al cual yo fui, ya regreso yo con riquezas, y no nada más eso, quiero hallar gracia ante tus ojos. Los temores de Jacob eran evidentes. Él estaba de alguna u otra manera con una zozobra de qué era lo que iba a pasar. Y la Biblia nos narra en el verso 6 precisamente la respuesta que tuvo de su hermano Esab. Y dice el verso 6: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esab, y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Esto es, no le informan: ya tu hermano te dice que no hay problema, tu hermano te dice que bienvenido, sino le dicen: sí, tu hermano ya sabe, pero no nada más eso, sino que además
viene a recibirte, pero no viene solo, viene con 400 hombres. Yo me imagino que en ese momento a Jacob se le bajó y se le subió el color. Estaba verdaderamente afligido y preocupado. El encuentro y la lucha era inminente con su hermano. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría Jacob que hacer? ¿A quién tendría que recurrir? Y es ahí donde va a dar muestras Jacob, precisamente que es un hijo del Eterno. ¿Cómo? Vean el verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo: si viene Sab contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Miren, es muy interesante porque lo primero que hace, en lugar de consultar al Eterno, usa su inteligencia, usa sus conocimientos. Y esto es muy pertinente porque el tiempo apremiaba. ¿Qué pasaría? No sabía. Lo único que él tenía que hacer era anticiparse a los acontecimientos. La forma de anticiparse a estos acontecimientos era dividir su campamento en 2. Unos váyanse por un lado, los otros váyanse por otro, porque si mi hermano viene para mal y alcanza un campamento, cuando menos se salvará el otro. Esas eran sus deducciones. Y es muy interesante que antes de emplear o de consultar la voz del Eterno, él toma manos a la obra y utiliza su inteligencia para hacer una estrategia. Posteriormente, ahora sí, vemos cómo es que una vez que él dice el tiempo apremia y urge hacer esto, se toma el tiempo de consultarle al Eterno. Vean el verso 9. Y dice la Escritura: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Hashem, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Sab. ¿Por qué? Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Si se dan cuenta, nunca en este pasaje se utiliza la palabra tefilá, que en el hebreo significa oración, sino simple y sencillamente comienza el verso 9 diciendo: y dijo Jacob. Y ahí precisamente está empleando una forma de comunicación que en donde precisamente se refiere a la tefilá, a pesar de que no diga y Jacob oró, sino lo que él estaba estableciendo era una comunicación con su Dios. Ahora, mucho se ha hablado al respecto de patrones de la tefilá, esto es de la oración. Y cuando alguna gente llega a leer lo que es el Padre Nuestro, dicen: el Padre Nuestro contiene esto y esto. Y entonces, estas divisiones que tiene la oración, así debería de ser toda oración. Y si bien es cierto, a lo largo de la Escritura se encuentran varias oraciones, es muy interesante cada una de ellas analizarlas en lo particular. Y por eso es que el día de hoy vamos a detenernos un poquito a estudiar y analizar precisamente las características de esta oración en particular. Ustedes saben que en nuestro pueblo, a diferencia de otras corrientes religiosas, por poner un ejemplo, en el cristianismo, las oraciones habitualmente, estas oraciones sobre todo son de una manera espontánea. Esto es, las oraciones en el cristianismo habitualmente es una oración que no está premeditada, sino que sale espontáneamente. Sin embargo, dentro de nuestro pueblo, si bien es cierto existen las oraciones espontáneas, sobre todo lo que prevalece en nuestro pueblo son las oraciones ya previamente escritas. ¿Y en dónde tiene su centro las oraciones en nuestro pueblo? Bueno, ustedes conocen que existe un libro que se le llama Sidur, que literalmente vendría a ser el orden, ¿verdad? ¿El orden de qué? El orden de las oraciones. Este libro Sidur contiene innumerables capítulos y versículos de la palabra de Dios.
En realidad, en este libro de las oraciones, en el cual se marca un patrón de oración, es efectivo porque en gran medida su contenido es estarle diciendo al Eterno lo que Él mismo dejó plasmado en la palabra. Y por eso es interesante y es bueno conocer y practicarlo. Sin embargo, por supuesto que no es la única forma en la cual un hijo del Eterno puede orar al Eterno, sino que un tipo de oración, por supuesto, es como esta, una oración espontánea. Ahora bien, vamos a analizar con unos cuantos puntos precisamente el contenido de esta oración. Y esto nos debe de servir para que cuando nosotros tengamos comunicación con Hashem, pues empleemos esta forma en la cual precisamente Jacob usaba para dirigirse a él. En primer lugar, vemos que en esta oración, ¿quién es el destinatario? El Eterno. Pero no nada más él se está refiriendo al destinatario, sino además está empleando el mérito de alguno de los hijos de ese destinatario. Miren cómo comienza la oración, si lo vuelven a leer por favor. Y dice la Biblia, y dijo Jacob, ¿qué dijo? Dios de mi padre. ¿Sí lo ven ahí? Primero dice Dios, Elohim o Elohim. Dice, pero después enuncia, de mi padre Abraham y Dios de mi padre Yitzhak. Si ustedes se fijan, es habitual en las oraciones que nos encontramos a lo largo del Tanaj, de lo que le han dado por llamar el Antiguo Testamento, que en estricto sentido vendría esta palabra Tanaj a conformar las tres secciones en las cuales se divide el mal llamado Antiguo Testamento, que sería en lo que es la porción de la Torá, de los Nevim y de los Ketubim, que vendría a ser la ley, los escritos y los profetas. Y esta porción, a lo largo de todo el Tanaj, es habitual encontrarnos oraciones dirigidas a Hashem, comenzando con Dios de Abraham, Dios de Yitzhak, Dios de Jacob. ¿Se fijan ustedes? ¿Por qué es habitual encontrarlo? Porque miren, en realidad cuando una persona está orando y está anunciando a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, intrínsecamente, esto es, directamente, o está dentro de esa misma frase, incluido el hecho de que la persona que está anunciando a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, en realidad, al momento en que se está dirigiendo con el Eterno, está trayendo a memoria los méritos tanto de Abraham, como de Yitzhak, como de Jacob. Y al momento en el cual una persona está hablándole al Eterno y trayendo a memoria estos varones, en realidad es como si nuevamente el olor fragante de la vida de estos varones nuevamente volviera a subir ante la presencia de Hashem. ¿Qué pasa con ello? Mucha gente que pertenece al judaísmo tradicional le cuesta mucho trabajo entender cómo es que nosotros, siendo creyentes en Yeshua Mashiach, cuando oramos le decimos a Hashem, te lo pedimos en el nombre de Yeshua a Mashiach. ¿Por qué? Porque piensan ellos incorrectamente, como si nosotros estuviéramos haciendo algo incorrecto ante los ojos y ante la forma en cómo está en la Escritura. Sin embargo, el utilizar nosotros los méritos de Yeshua es estar haciendo exactamente lo mismo que estar diciendo Dios de Abraham, Dios de Yitzhak y Dios de Jacob. Tan es así que cuando Yeshua Mashiach estuvo entre nosotros, se acercaron sus discípulos. ¿Y qué le dijeron? Enséñanos a orar. ¿Y cómo les enseñó a orar? Avinu. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Padre nuestro, que estás en los cielos. Y continuó con una forma de orar en la cual precisamente Yeshua estaba poniendo en su sitio al Eterno. De ahí que cuando nosotros tenemos una petición a Hashem, le estamos rogando al Eterno, y cuando estamos incluyendo en el nombre de Yeshua, es estar diciendo por los méritos de Él. ¿Por quiénes hemos sido hallados justos cada uno de nosotros? Por los méritos de Yeshua Mashiach. Ahora el Eterno nos ve a cada uno de nosotros como pecadores, como hombres y como mujeres que están destinados a una perdición, no, sino ahora el Eterno, a todos aquellos que hemos creído en Yeshua Mashiach, nos ve como si viera al mismo Yeshua Mashiach. De ahí que cuando nosotros oremos,
es conveniente enunciar los méritos de Yeshua HaMashiach. Segundo punto, lo que además nos enseña esta forma en la cual Jacob estaba orando es que le recordó las promesas de Hashem. Véanlo cómo alcanzamos a ver esto. Miren cómo continúa diciendo la Biblia. Hashem, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Este recordatorio que le está haciendo Jacob, precisamente es de unos cuantos pasukim de un perek anterior, de unos versículos antes de un capítulo anterior, en donde el Eterno, cuando ya ve la aflicción de Jacob, le dice, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y lo primero que le recuerda a Jacob cuando está en un momento de aflicción es, tú me dijiste que yo me volviera. ¿Sí se dan cuenta? Esto es muy importante hacerlo, porque si de alguna manera nosotros hemos tenido un encuentro con el Eterno y el Eterno nos ha dado promesas, es importantísimo que nosotros traigamos a memorias aquellas cosas que el Eterno nos ha prometido y con todo derecho decirle, Hashem, tú me dijiste esto y esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Tal y como lo hizo Jacob, estarle recordando lo que precisamente el Eterno le había dado. ¿Qué va a provocar al momento en que cada uno de nosotros le vamos a recordar ello? Pues bueno, precisamente nos va a fortalecer en la confianza de que el Eterno nos ha prometido algo y por lo tanto Él lo cumplirá. Entonces, si hay promesas que Hashem les ha hecho, por favor, cuando estemos orando, hay que traerlas a memoria. Tercer punto importante. Aquí vemos cómo es que él reconoció la condición que él tenía delante del Eterno. Y esto nos da una muestra de la humildad. Miren cómo continúa diciendo la Biblia. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre estos dos campamentos. Miren qué característica tenía Jacob. Él era un hombre humilde. Él era un hombre que sabía reconocer la condición que él tenía delante del Eterno. ¿Y cuál es la condición que tiene todo hijo del Eterno? Delante de él, verdaderamente hemos sido sacados del polvo. Hay una parte en el Pirkei Avot, el cual no estoy de acuerdo con ella, que dice, recuerda quién eres, una gota fétida de agua. Y no me gusta que lo diga el Pirkei Avot, porque yo no estoy de acuerdo, porque la Escritura nunca dice que yo soy una gota de agua fétida. La Escritura sí dice que somos polvo. ¿Se acuerdan ustedes? Y por supuesto en polvo nos íbamos a convertir, pero la Escritura nunca dice que somos una gota de agua fétida. Y el Pirkei Avot así lo dice. Entonces, lo importante es que cuando estemos orando delante del Eterno, verdaderamente reconozcamos que le necesitamos. Que detrás de esta petición que estamos haciendo delante de Él, es reconocer que no somos nada y que todo lo que Él nos ha dado, verdaderamente ha sido por su misericordia. Cuarto punto interesante que podríamos nosotros aprender, es que Él le hace una petición específica. Esto es, en cuarto lugar podríamos aprender a partir de esta oración que Jacob le va a hacer una petición específica a Hashem. Sigamos leyendo. ¿Y cómo dice? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Sab, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre. ¿Con quiénes? Con los hijos. Otra vez. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Sab, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Miren, algo que difícilmente nosotros como hijos de Hashem hacemos cuando oramos es que específicamente no le pedimos lo que anhelamos. Cuando muchas veces viene la gente conmigo con una problemática y yo les pregunto, ¿ya oraste al Eterno? La respuesta es sí. Pero cuando yo les pregunto específicamente, ¿ya le pediste lo que quieres? La respuesta es no. Fíjense bien cómo es que Jacob le dice muy claramente, líbrame de la mano de mi hermano. Seguramente él tenía una necesidad. ¿Cuál necesidad tenía? Que le apremiaba. Por favor, le decía, Padre, dame un lugar en donde vivir. ¿Están ustedes de acuerdo?
No tenía dónde vivir. ¿Qué otra necesidad tenía? Por favor, que el lugar en donde yo voy a vivir sea un lugar en donde tenga agua. Además, dame un lugar en el cual yo pueda tener a mi ganado y que haya unos buenos pastizales. Tenía muchas necesidades Jacob. Sin embargo, en esta oración específicamente le dijo, líbrame. Y no nada más le dijo, líbrame del hermano de mi hermano, sino además concluyó diciéndole, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y esto es algo muy, muy importante que entendamos. Si nosotros lo que queremos hacia el Eterno es, dame por favor trabajo, y cuando estemos orando, le tenemos que decir, dame un trabajo. Pero si verdaderamente quieres tú determinado trabajo, tú le tienes que decir a Hashem, mira Padre, yo necesito un trabajo, tú lo sabes, pero yo quiero trabajar, pero ganar entre tanto y tanto. Quiero trabajar de lunes a viernes. Quiero guardar Shabbat. Además, yo quiero un trabajo que pueda salir a las 6 de la tarde para que en el día viernes, el sexto día de tu creación, yo pueda hacer Kabbalah Shabbat con mi familia. ¿Y cómo cambian las circunstancias? A decirle nada más, Padre, dame un trabajo, a decirle, yo quiero ganar entre tanto y tanto. Trabajar tales días, que tenga un buen jefe, ¿sí me explico? Y ya cambia completamente las circunstancias. Y es que por eso, le pedimos trabajo al Eterno, ¿y qué tipo de trabajo nos los da? Bueno, pues algo en el cual nos podemos mantener. Pero Él nos puede dar mucho más. Y nos puede dar mucho más en la medida que le pidamos. Pero por cuanto no le pedimos, difícilmente el Eterno nos va a complacer. No es lo mismo decirle, yo quiero un coche, y de repente el Eterno te dice, sí, te voy a dar un coche, te voy a dar un Volkswagen Sedán. A decirte, Padre, yo sí quiero un coche, pero yo quiero específicamente este. O no específicamente este, sino yo quiero un coche que tenga esta y esta característica. Que cuando yo salga de viaje, tenga tal seguridad que si Hasbe Shalom, el Eterno no lo permita, hay un percance, salgan unas bolsas de aire que me protejan. No sé si me explique. O sea, estoy exagerándolo, pero aquí lo importante es que cuando le pidamos al Eterno, le tenemos que pedir específicamente. Y no hay de más. ¿Quieres un trabajo? ¿Quieres un coche? ¿Quieres una casa? ¿Quieres que te quite el Eterno el problema de tu jefe? Dile específicamente qué cosa es y de qué manera quieres que lo resuelva. ¿Quieres que el Eterno específicamente te ayude con una problemática, con alguien, con alguna persona que te está tal vez afectando? Dile específicamente qué es lo que quieres. Porque si no, nada más le decimos, Señor, ayúdame con mi problema. Y pues Él nos va a ayudar conforme está en su voluntad. Pero Él podría llegar mucho más. Y ese mucho más estribaría de qué tan específicamente le estamos pidiendo. ¿Sí? De qué tan específicamente le estamos pidiendo. Y por ello, aprendamos en cuarto lugar, que para pedirle tenemos que pedirle algo específicamente. En quinto lugar, y último, quinto lugar, para pedirle algo específico a Hashem, ¿saben ustedes? Debemos de hallar un justificante en su palabra. Esto es, para pedirle algo específicamente a Hashem debemos de hallar un justificante. ¿Se acuerdan ustedes cómo dice el Brit Hadashah? Pedís y no recibís. ¿Se acuerdan ustedes? Porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. ¿Sí se acuerdan ustedes? Porque dice, pedimos y no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad del Eterno. Y entonces remata la Escritura y dice, si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, no será hecho. Entonces, si encontramos en la Escritura que la voluntad del Eterno es que nosotros vivamos en paz, le podríamos pedir específicamente, quítame de la gente que me está causando daño. Sí. O le podríamos decir específicamente, Padre, tú quieres que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Específicamente le deberíamos de pedir a Hashem. ¿Se dan cuenta? Ahora, les pregunto yo, ¿talit de qué color lo quieren? Bueno, hay de muchos colores. Y si alguien dijera, por favor, rabino, cuando vayas a Israel, cómprame un talit. Sí, cómo no. Y de repente yo llego con un talit con franjas rosas. Hace poco me pasó.
Y es que recordé la palabra rosa porque mi hijo me dijo, papá, fíjate que necesito unas tijeras, necesito un PRIT y necesito una escuadra. Está muy bien. Íbamos directo a otro lugar y yo me bajé rapidísimo a comprárselas a la papelería. Llego, por favor, deme una escuadra, deme unas tijeras, deme un PRIT. Y la señorita me sacó todo eso para que yo escogiera, agarré mi PRIT, agarré la escuadra y me agarré las tijeras. Y cuando llegué, que le doy las tijeras a mi hijo y me dice, papá, ¿no había otro color? Digo, ¿por qué? Es que me escogiste tijeras rosas. Y es que yo me equivoqué, pero mi hijo no me pidió el color específico de sus tijeras. Así es que por más que le hubiera dicho, no me trajiste las tijeras que yo no quería, pues no, porque él me pidió tijeras. Y yo le traje tijeras rosas. Me equivoqué, sí, pero le traje tijeras. Entonces, ¿qué queremos de parte de Hashem? Ok, nosotros queremos una sinagoga grande. Nosotros queremos una tevilá. Nosotros queremos una sinagoga que tenga espacio para más de 500 vehículos. ¿Qué más queremos? Queremos tener un autobús de la Keilah. ¿Qué más queremos? Bueno, específicamente tenemos que acostumbrarnos a pedirle. Y si no nos acostumbramos a pedir específicamente, no, pues danos a nosotros una Bet Knesset. Nos va a dar una Bet Knesset. ¿Pero cómo? ¿Cómo se la pedimos? No. Nosotros queremos una Bet Knesset que tenga una bóveda tan grande que se vea preciosa, como alguna vez vimos un lugar, algunos de los que estuvimos aquí. Eso lo pido, Eterno. Una Bet Knesset que tenga una bóveda impresionante. Y ya lo estamos pidiendo específicamente. ¿El Eterno nos los va a cumplir? Si pedimos conforme a su voluntad, así será. Vean lo que dice ahí. Continúa Jacob diciendo, y tú has dicho, yo te haré bien. ¿Sí lo leen? Yo te haré bien. ¿Pero por qué dice yo te haré bien? Porque enuncia primeramente, y tú has dicho, y tu descendencia serán como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esto es, le está pidiendo específicamente que lo libre, que no permita que su familia perezca, y ahora le dice, tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que si me asesinan a mí y a mi descendencia, nunca se va a cumplir lo que tú has dicho. Por lo tanto, te ruego, Eterno, que tú me lo des, porque tú lo has prometido. Entonces, si alguien pide conforme a la voluntad de Hashem, sin duda alguna, verdaderamente, el Eterno lo hará. Así es que hay 5 aspectos importantes que hemos aprendido a partir de esta oración de Jacob. El primero es que el destinatario de toda petición es el Eterno. No le estamos pidiendo al Ruach HaKodesh, no le estamos pidiendo a Yeshua, le estamos pidiendo a Hashem. Y en esta petición le estamos pidiendo por los méritos de Yeshua Mashiach. Segundo aspecto importante es que para pedirle al Eterno tenemos que recordarle sus promesas. Tercer aspecto importante es que nosotros para pedirle al Eterno debemos de hacerlo de una manera humilde, reconociendo nuestra condición. En cuarto lugar o cuarto punto es que para pedirle a Hashem le tenemos que pedir específicamente lo que queremos. Una camioneta de 18 pasajeros para poder viajar. En quinto lugar, para pedirle algo en específico debemos de hallar un buen justificante en la Escritura para poder hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien que quiere pedirle algo al Eterno y no conoce la palabra de Dios, no va a ser tan efectivo como alguien que sí la conoce. Si hay alguien que conoce la Escritura y sabe específicamente las promesas que hay para él, se lo podrá pedir porque conoce el justificante. Pero si no conoce la Escritura, difícilmente podrá pedir como conviene. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de ese tiempo, toda la Keilah de Yeshua le han acostumbrado a una cosa, que hay 2 tipos de personas en el reino. Aquellos que tienen la obligación de aprender y aquellos que tienen la obligación de enseñar. Sin embargo, no es así. En el reino de Hashem, todos tenemos la obligación de aprender. ¿Están ustedes de acuerdo? Y no nada más de recibir enseñanza, sino de por nuestros propios méritos aprender. Así es que ustedes tómense su palabra, tomen la Biblia, tomen la Escritura y pónganse a leer todas las promesas que el Eterno nos tiene para nosotros que somos sus hijos. Ya por último y como conclusión, hay algo que resalta en todo este hecho y es algo muy muy importante.
Hay mucha gente que cuando se acostumbra a pedirle en oración algo a Hashem, lo que hace es que después de que se lo pide se sienta a esperar. Le dicen, Señor, yo quiero aprender más de ti. Y nunca hace nada por aprender. Señor, yo quisiera conocer más tu voluntad. Y no quiere poner de su parte para hacerlo. Padre, yo quisiera aprender a tocar un instrumento musical. Y nunca se inscribe en unas clases de música. Padre, yo quisiera poder ayudar con dinero a la Keilah. Y nunca trabaja. Padre, yo quisiera ser útil. Y cuando hay la oportunidad de recoger las sillas, no lo hace. Entonces, muchas veces le estamos pidiendo al Eterno, pero no estamos considerando que hay una parte que cada uno de nosotros debe de hacer. Y justamente lo que vemos a lo largo de la vida de Jacob es que no nada más le pidió a Hashem, sino además hizo. Miren qué fue lo que hizo. Hasta este momento, en esta narración, está ya Esab yendo en contra de su hermano con 400 hombres. Está a punto de alcanzarlo. Después de que se organiza primero, Jacob manda a una parte a un lado de su campamento, otra parte al otro. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Se sienta y empieza a clamar al Eterno y le pide específicamente esta oración que hemos analizado el día de hoy. Pero no nada más eso. Después, al día siguiente se levanta y ¿qué creen que es lo que hace? Vean el verso 13 de Bereshit 32, Génesis 32, 13. Y dice la Biblia, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esab. Miren, este era un hombre tan pobre que lo único que le vino a la mano, vamos a leer lo que fue. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Pobrecito, era un hombre verdaderamente pobre. Tomó lo que le venía a la mano. ¿Sí se dan cuenta? Sería muy interesante en estos tiempos sacar la cuenta de cuánto dinero sería, ¿no? Imagínense, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Entonces, ya le había pedido el Hashem, ahora al día siguiente, él duerme plácidamente. ¿Por qué durmió él? Porque ya había pedido al Eterno específicamente lo que él quería. Porque muchas veces cualquier hijo del Eterno no duerme y tiene angustia, se voltea de un lado, se voltea del otro, porque no está acostumbrado a ponerle sus angustias, sus problemas delante del Eterno. Entonces, si ustedes padecen insomnio, ¿ustedes creen que no hubiera sido motivo para que Jacob hubiera padecido insomnio? Después de que 400 hombres se le vienen encima. Pues claro. Sin embargo, él había dormido plácidamente por una razón. Él había descansado en Hashem. ¿Y qué fue lo que él hizo? Porque esa es la parte en la cual no nada más se sentó a esperar qué es lo que iba a hacer el Eterno, sino además él hizo. Miren que lo que él hace, fíjense, sabiamente, lo narra todo este capítulo, después lo leerán con calma en su casa. Cada una de estas manadas de animales, ¿saben qué es lo que él hace? Manda una por una. Primero manda las cabras, después manda a los machos cabríos, después manda a las ovejas, después manda a los carneros, después manda a las camellas, después manda a las vacas y después manda a los novillos, posteriormente a las asnas y por último a los borricos. Fíjense bien qué es lo que él está haciendo. Agarra a algunos pastores y va con cada una de esas manadas. Ahora imaginémonos la escena. Está bien enojado, cabalgando juntamente con 400 hombres, a punto de que le llegue el día a su hermano. Lo va a asesinar. Y primero se encuentra 200 cabras. Y preguntaría, ¿a dónde van? Vamos con nuestro amo Esab, porque su siervo Jacob le manda este presente. Y él ha de haber visto esas cabras y ha de haber dicho, ¿qué cree que con ese dinero me va a comprar? Siguió cabalgando enojado. Y de repente se encuentra con machos cabríos.
Y le pregunta seguramente al pastor, ¿a dónde llevan eso? Vamos con nuestro señor Esaú, porque su siervo Jacob le manda este presente. Y ya en ese segundo regalo, seguramente Esaú ya empezó a decir, oye, está medio extraño, ¿no? Pero aún así dijo, de todos modos yo me voy a vengar. Siguió cabalgando, iba enojado, y de repente se encontró con 200 ovejas. Fíjense, primero 200, después 20 y después 200. Números grandes, números pequeños. Y después de que se encuentra esas 200 ovejas, le pregunta al pastor, ¿a dónde van? Vamos con el señor Esaú, porque su siervo Jacob le manda este presente. Ya era el tercer regalo. Y ya él empezó a decir, ay, mi hermano. Y el corazón tan enojado y de tanto odio que le tenía, se empezó a quebrantar. Continuó cabalgando y todavía seguía dándole vueltas en su mente. ¿Lo asesinaré o no lo asesinaré? Y de repente se encontró con 20 carneros. Y le preguntó, ¿a dónde llevan eso? Y ellos dijeron, vamos con nuestro señor Esaú, porque su siervo Jacob le manda este presente. Ya era el cuarto regalo que recibía. El corazón ya le empezó a latir de una manera diferente. Continuó caminando y de repente encontró 30 camellas paridas con sus crías. Y eran tantos regalos que ustedes creen que se iba a resistir. Después, 40 vacas. Después 10 novillos. Después 20 asnas. Y por último, 10 borregos. De tal manera que observen bien esto. Jacob le pidió a Hashem, pero no se sentó a esperarlo, sino que él hizo. Así es que queremos pedirle trabajo a Hashem, tenemos que trabajar. ¿Queremos un buen sueldo? Tenemos que prepararnos. Porque no todo el mundo puede ganar un buen sueldo si no se prepara. ¿Están ustedes de acuerdo? Ok, podemos decir, queremos ser utilizados para compartir, o queremos ser utilizados con los niños, o queremos... Bueno, hay que hacer nuestra parte. Y continúa diciendo la Biblia, que después de ello, no nada más se contentó Jacob con eso. Miren cómo era de sabio Jacob. Ya estaba a punto de llegar con él su hermano, y antes de que llegara, antes de que lo viera, vean el verso 33, que es lo que hace Jacob. Capítulo 33, verso 1 de Génesis, Bereshit 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Rachel. ¿Sí lo ven? Y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños. Y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Miren esa escena. No sé si la alcanzan a ver. Primero a sus siervas las pone adelante. Después a las que vendrían a ser Raquel y Lea las ponen detrás juntamente con sus niños. Y él, previo a que lo viera su hermano, se inclina 7 veces. ¿Qué es lo que iba a ver visualmente su hermano? ¿Lo iba a ver a él? Postrándose delante de él, reconociéndole, pero en ese mismo campo de visión, detrás iba a estar lleno de niños y de mujeres. De tal manera que cuando viera a su hermano, aún más su corazón se iba a compungir, porque iba a decir, mira a quién está protegiendo él solo. Todos esos niños y a todas esas mujeres. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí es muy importante. Jacob le está pidiendo a Hashem, pero él no se sienta a esperar, sino además él hace. Y ya por último, y con esto concluyo, y es que esta es una verdadera novela, es una verdadera novela, porque miren qué es lo que acontece. Vean el verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron.
Miren, se imaginan a dos hombres aparentemente temerosos, aparentemente valientes, hombres que de alguna u otra manera habían tenido éxito en su vida, y teniendo de espectadores a 400 hombres de guerra, y delante de ellos se pusieron a llorar como niñas. Delante de ellos se abrazaron, lloraron, se limpiaron los mocos, y como buenos hermanos se reconciliaron. Pero esto lo que nos indica es que verdaderamente es falso eso de que los hombres lloran. En la Biblia vemos cómo es que los hombres lloran, por supuesto. Este es un ejemplo de ello. Y no nada más eso, sino que además, vean el verso 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños. ¿Sí se dan cuenta cómo lo estaba viendo? Y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esab dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Y dijo Esab, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y hay mucho más por compartir, pero es una enseñanza verdaderamente que nos debe de ilustrar muchísimo. No nada más basta con pedirle al Eterno, sino que ahora hemos aprendido que debemos nosotros poner de nuestra parte. Ya por último, la Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Así que para todos los que nos escuchan, el rabino Mijael Ávila, en la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, les decimos Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.